experiencia de Dios. Entonces, aquí se trata de explicar qué es la palabra experiencia. Y la experiencia es un verbo griego, experimentar. En griego, ginoskein. Ginos, como conocimiento. Entonces, es una experiencia, es un conocimiento que yo tengo. La palabra experimentar quiere decir algo que yo sé, algo que yo tengo manera de explicar, porque tengo experiencia. Y la experiencia es porque yo sé. A ver, voy a hacerle para que a ver si yo me bajo lo que yo más pueda bajarme. A ver, ustedes todos tienen experiencia cómo es el agua. A ver, ¿sí o no? Si usted tiene experiencia del agua, quiere decir que usted conoce el agua. ¿Por qué? Porque experiencia sería algo que yo sé. Yo tengo experiencia. Tan es así que yo voy a buscar un trabajo y la gente dice, yo tengo experiencia. ¿Qué quiere decir? Que yo sé, que yo conozco. Experimentar, conocer, saber es lo mismo. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a poner un ejemplo. Levanten la mano los que conocen el agua. Si usted conoce el agua, si usted sabe del agua, tiene experiencia del agua, levante la mano. A ver, baje la mano. Entonces quiere decir que usted conoce cómo es el agua. Entonces pregunto en voz alta, ¿y cómo es el agua? Si la conoce, si sabe cómo es el agua, si tiene experiencia de agua, a ver, ¿cómo es el agua? Sólida. ¿Cómo es entonces? Líquida. El agua es dura, es blanda. A ver, el agua tiene color. No. Entonces el agua es transparente. El agua es fría. Puede ser. El agua es caliente. Mete el dedo. Una vez había una muchachita, ya grandecita, de 5 o 6 años, y vino con la mamá a un retiro y se pasó los 2 días así la muchachita. Y como estaban tan grandes chupando dedo, al finalizar, yo por hacerle una gracia a la muchachita, le dije, mamita, yo la vi todos los días aquí chupándose el dedo. ¿Será que el dedo es muy rico, muy agradable, muy dulce, muy simpático, muy fascinante chupar dedo? ¿Cómo es? Y estaba así. Y ella escuchando y yo. ¿Y cómo es? Esto me hizo así. Me dio la enseñanza más grande de la vida acerca de experimentar, conocer o saber. ¿Cómo es chupar dedo? Chúpeselo. Chúpemelo. ¿Quiere saber si es bueno o no es bueno? No me puedo explicar, sino tenga un conocimiento, una experiencia del dedo. Entonces se lo sacó y me metió en la boca. Miren, ese es el mejor ejemplo que yo puedo darles a ustedes acerca de lo que es experiencia. El verbo experimentar, el verbo conocer, conocimiento, del verbo saber. Entonces, en resumen, ginoskein en griego, de ahí viene, porque ginos en griego se pasó al latín por ginoskein, se volvió por expreire, en latín, expreire. Yo no sé por qué se cambió tanto y tan diferente, pero así es. Y expreire
se pasó al latín, al español, por experimentar. ¿Qué es tener experiencia? Lo de la muchachita es algo que yo sé, es algo que yo conozco, es algo que yo experimento. ¿Y cómo es? Por los sentidos. A ver, levanten la mano los que saben que existe el aire. Levanten la mano. Baje la mano. Por bruto la levantó. ¿Quién pone en duda el aire? Pero usted ha visto el aire. Hágase. Por bruto. Pues claro. A ver si existe o no existe el aire. Hágale. ¿Existe o no? ¿Lo está sintiendo? ¿Lo ve? No lo ve, está ciego. Véalo. No mueva la mano. Se fue el aire. Miren, yo me gusta hacer gozar con la gente. Me gusta hacer para que usted tenga una idea. Experiencia es algo que pertenece a los sentidos. A los sentidos, sobre todo a los sentidos todo. Ver, oír, oler. ¿Usted ha visto los olores? ¿Ha visto algún olor? ¿Sí o no? Pero ¿sabe que existen los olores? ¿Y ha visto por ahí los olores andando? Y existen. El olor es una realidad y usted no la ve. El sabor, haga así. A ver, hermanos, si yo con esto, ¿me entiende usted lo que es la palabra experiencia? Es algo que pertenece a los sentidos. Y el sentido, el tacto, el sentido del tacto, el placer, el tacto nos da, los sentidos nos dan gusto, ver, oler, gusto de oler, gusto de saborear, placer de oír, placer de tocar, el tacto. Entonces, experiencia es algo que pertenece a los sentidos. Si usted me quiere la mejor la mejor definición de experiencia, la saco de la carta primera de San Juan. Vamos a la carta primera de San Juan. Juan, no evangelio, carta, al final de la Biblia, al final. Vean cómo el apóstol San Juan, para explicar que él sabe, que él conoce, que él experimenta. Miren qué hermosura la definición de experimentar que da San Juan, su primera carta, capítulo 1, verso 1. 1 de San Juan. Vamos a dar la definición de experimentar y van a ver cómo experiencia es algo que pertenece a los sentidos. Leo. Les escribimos a ustedes de aquello que ya existía cuando todo comenzó, de lo cual hemos oído, de lo cual hemos visto con nuestros ojos, de lo cual hemos mirado, de lo cual hemos tocado con nuestras manos, de lo que hemos visto con los ojos, de lo que hemos oído con los oídos, de lo que hemos tocado con las manos. Se trata de la palabra de la vida. 2. Verso 2. Esta vida se dio a conocer. Vea,
es algo que se conoce, que se sabe, que se experimenta. Y fíjese qué tan claro dice que es con los ojos, con los oídos y con las manos, el tacto. Se dio a conocer y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Anunciamos a ustedes esta vida eterna, de la cual estaba con el Padre y se nos ha aparecido, o sea que la hemos visto. Experiencia de Dios. Experiencia de Dios, entonces quiere decir de algo de Dios que yo he, de algo que yo he, de algo que yo he, el verbo de la vida, o sea, la palabra de la vida, Jesús. Experimentar a Dios, tener experiencia de Dios, no es otra cosa que haberlo. ¿Eso es posible, Padre Darío? Es posible que en el año 2012, en este siglo XXI, es posible ver, oír y tocar a Dios. Sí. Digan sí. ¿Sí o no? Vamos a probar. Vámonos a decir una frase de los documentos de Puebla. Nuestros obispos en Puebla hicieron un documento que, esos documentos de nuestros obispos de Puebla son una maravilla, todos. Pero a mí el que más me ha gustado de todos son los documentos de Puebla. Y si usted me pregunta, Padre Darío, ¿y por qué? La respuesta es no sé. Los documentos de Aparecida en Brasil, la última conferencia episcopal del CELAM latinoamericano, muy linda, pero para mí mejor los de Puebla. Y yo no sé por qué. ¿Será porque los conozco más? ¿Será porque los he estudiado más? Yo no sé. El hecho es que Puebla, oiga lo que dice, a los sacerdotes. Puebla a los sacerdotes. Dice, en sacerdote solo pueden ser profeta en la medida en que haya hecho la experiencia de Dios vivo. En la medida en que haya hecho la experiencia de Dios, en la cantidad que tenga de haber experimentado a Dios, solo puede ser profeta. En la medida en que haya hecho la experiencia de Dios. Esta experiencia de Dios, o sea, experiencia de haber al verbo de la vida, o sea, a Jesús. Repitamos, en la medida en que el sacerdote haya hecho la experiencia de Dios, en la medida en que el sacerdote haya al verbo de la vida, o sea, a Jesús. Digan, será profeta verdadero. En la cantidad, en la medida que haya tenido esta experiencia de ver, oír y tocar a Jesús, va a ser profeta. Oiga lo que sigue. Hablándole a los sacerdotes, a nosotros los sacerdotes. Oiga cómo sigue. Esta experiencia lo hará portador de la palabra poderosa. En la cantidad, en la medida que haya tenido experiencia de Dios, o sea, verlo, oírlo y tocarlo, lo hará portador de la palabra poderosa.
Hermano, de ese número de Puebla me salió un retiro para sacerdotes. Y a los sacerdotes hay que hablarles por lo menos 3 veces al día, 4 con la homilía de la misa. Y de ahí salió un libro que se llama El hombre sano. Por aquí alguno lo conoce, pero no mucho, porque vuelvo a repetir, mis libros no se consiguen aquí en Centroamérica. Y de ahí salió ese libro. Pues resulta que quedó ese retiro tan bonito. Los sacerdotes fuimos tan bendecidos que me puse a pensar, y lo que el Espíritu Santo dice a los sacerdotes no lo podrá decir también a ustedes, el pueblo de Dios. ¿O no? Y entonces volteé la frase, ese número de Puebla, cuando dice: el sacerdote es un hombre de Dios y solo pueden ser profeta en la medida en que haya hecho la experiencia de Dios vivo, en la cantidad que tenga de Dios vivo, en la medida en que haya hecho la experiencia de Dios vivo, será verdadero profeta. Y lo hará portador de la palabra poderosa. O sea que en la medida en que conozca a Dios, vea a Dios, toque a Dios, oiga a Dios, escucha a Dios, ese sacerdote va a llevar palabra de Dios poderosa, como fue la palabra que al principio creó el cielo, la tierra, la luz, las estrellas, el mar, la luna, a nosotros. Esa palabra la tiene el sacerdote. Pero llegué a la conclusión, y la tendrá solo el sacerdote. Todo aquel sacerdote o laico que tenga experiencia de Dios va a tener palabra poderosa para que Jesús sea conocido y amado hasta los extremos del mundo. Ustedes, hermanos. Que experimentar es lo mismo que saber, que conocer. Y que saber y conocer y experimentar es algo que pertenece a los, digan, sentidos. A los, a ver, vuelva, diga. Es algo que pertenece a los sentidos. Usted sabe por haber. 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 Por eso pregunté, ¿cómo es el agua? Usted sabe cómo es el agua porque la conoce y no la ve. Por los sentidos, sobre todo por el sentido del tacto. Pero quizá el ejemplo mejor es el viento. ¿Usted sabe cómo es el viento? ¿Sí o no? Claro. ¿Y lo ve? No. ¿Y existe? ¿Está seguro que existe más que el viento? El aire. Porque el viento es el aire que se mueve. Vea, haga así. Vea, ahí se está moviendo el aire. El aire se está volviendo viento. Y es real. ¿Sí o no? Existe. ¿Está seguro? Pues hágase así para que vea que existe. Hermano, hermana, Dios se deja ver, oír y tocar de todos los que estamos aquí. Él nos quiere ayudarnos a nosotros a que creamos en Él, y nos ayuda. Esa es la hermosura de Dios, que dice: yo soy un espíritu, y como espíritu no tengo cuerpo ni figura, soy invisible, pero me quiero hacer ver para que usted crea en mí y confíe en mí, que soy un Dios papá, Padre misericordioso, lleno de amor y de ternura. Eso es Dios.
¿Cómo ver, oír y tocar a Dios? Eso de San Juan, que acabamos de leer, lo que hemos visto, oído y tocado, les anunciamos a ustedes, el verbo de la vida. Era muy fácil para los apóstoles, dice usted y yo, pero si lo vieron, pero si estuvo con ellos, ¿quién de ellos se va a atrever a dudar de él si estaban con él? Comían con él, dormían con él, andaban con él, hablaban con él. Era un trato cara a cara. Es muy fácil para San Juan decir eso, pero para Darío, para mí hoy día, ¿cómo es posible? A tantos siglos de distancia, 2000 años que han pasado, 2000, no uno, 2000. ¿Cómo es posible eso? De esta experiencia vamos a tratar de buscar en la Biblia. Vámonos primero al Antiguo Testamento. A ver, a este Dios del Antiguo Testamento. Abramos el libro santo del Éxodo. Abramos en el Éxodo, en el capítulo 14. Ahora vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento Dios se dejaba ver, oír y tocar. O sea, cómo esa gente tenía digamos hasta una experiencia de ver, oír y tocar a Dios. Veamos cómo Dios se dejaba ver. Dice el verso, voy a contar un poquito antes. Ustedes saben que salieron corriendo. Bueno, el solo hecho de las plagas ya es un ver, oír y tocar a Dios. Porque esa maravilla que, por ejemplo, cuando le mandó Dios a Moisés que llegara al faraón y le dijo, Moisés, pero Señor, ¿y yo cómo le voy a probar a decir que usted me mandó? Y sobre todo a decir, ¿quién te mandó? El que es. Así de sencillo, el que es. ¿Y quién es ese? El que es. ¿Y quién es el que es? El que es. Pues pruébeme quién es ese que es. Le voy a probar. Y le dijo Dios a Moisés, toma el bastón. Mantén el bastón. Y ese bastón, en ese bastón estoy yo. Ahí estoy yo en ese bastón. Y con ese bastón vas a hacer maravillas, milagros y cosas extraordinarias. Acuérdense que cuando fue le dice que dejara salir, dice, ¿y usted quién es? Para que los deje salir. Te voy a mostrar que Dios me manda. Tomó el bastón Moisés, lo tiró delante del faraón. Y se volvió del bastón de Moisés, ¿se volvió qué? No oigo. Más fuerte. Una serpiente. Y el faraón dice, usted, don Moisésito, me va a descrestar usted haciendo culebras del bastón. Soy yo. Mis hechiceros y mis encantadores hacen lo mismo que usted hace. Aquí, cuando yo hablé ayer del poder del diablo, no cité esta cita del libro del Éxodo. Ahí se ve el poder que tiene Satanás, porque dice, no lo voy a leer para no volverme para atrás, porque yo estoy traduciendo cómo Dios se deja ver, pero Dios se deja ver en los milagros y en estas cosas extraordinarias. Es otra manera de dejarse ver. Entonces llamó a los hechiceros y a los encantadores. Y los hechiceros y los encantadores vinieron todos con bastones. ¿Y qué hicieron? Los tiraron y se volvieron ¿qué?
No oigo. Más fuerte. Los hechiceros y los encantadores del Faraón hicieron el mismo milagro que hizo Moisés. Vean ustedes cómo el diablo camufla. El diablo tiene poder de hacer milagros y curaciones y signos extraordinarios. Yo expliqué ayer. Y aparecieron un montón de serpientes. Entonces, si el diablo es poderoso, Dios es todopoderoso. Y si el diablo, los que siguen al diablo tienen poderes, usted y yo, con el Espíritu Santo adentro, somos más poderosos que el poder. ¿Cómo le parece a usted, hermano? Si ese diablo tiene poder de hacer esos milagros, usted y yo, con Dios, Dios que creó al diablo y le dio esos poderes, si Dios está en usted y en mí, qué maravilla podremos hacer. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo. Nadie puede estar contra nosotros si Dios está con nosotros. Aleluya. Aleluya. Y para mostrar Dios que es más poderoso que los poderes de Satanás y que Moisés con Dios puede hacer más, como usted y yo con Dios podemos más, le dice Moisés a la serpiente: cómase las serpientes de esos desgraciados hechiceros y encantadores. Y comienzan las culebras a no dejarse comer. Y la serpiente de Moisés iba tragando una por una. Y a todas las mató y se las comió. Y quedó solamente la serpiente hecha por el poder de Dios en el bastón de Moisés. Aleluya, hermano. Aleluya. Lo más lindo es que el faraón y la corte vieron el poder de Dios. Eso hace usted y yo cuando utilizamos el poder que Dios nos ha dado para la gloria de Él. Hermano, leamos aquí cómo Dios se dejaba experimentar, ver, oír y tocar en el Antiguo Testamento. Éxodo 19. Vamos a ver una manera como Dios se dejaba ver, oír y tocar, o sea, se dejaba experimentar. Leo del verso 16 en adelante. Éxodo capítulo 19, del 16 en adelante. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos, relámpagos, nube densa sobre el monte y un poderosísimo resonar de trompetas. Todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. 17. Entonces Moisés hizo al pueblo salir de su campamento para ir al encuentro de Dios, a encontrarse con Dios. Y se mantuvieron de pie junto al monte. 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en forma de fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con poder y con violencia. 19. El sonar de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. 20. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó Moisés a Yahvé a la cima de la montaña y Moisés subió. Dijo Yahvé a Moisés: baja,
Conjura el pueblo que no traspase los linderos para ver a Yahvé, porque morirán muchos de ellos. 22. Aún los sacerdotes que se acercan a Yahvé deben santificarse para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Moisés respondió a Yahvé: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú lo has prohibido, diciendo: señala un límite alrededor del monte y declara lo sagrado. Yahvé dijo: anda, baja, y luego subes tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán los linderos y subir para que no irrumpa Yahvé contra ellos. Bajó Moisés, estaba con el pueblo. Vean, hermanos, aquí del 16 al 20 es la parte más importante. Aquí se ve truenos, relámpago, nubes, humo, sonido de trompetas. Y el pueblo estaba en el campamento cuando vio eso tan maravilloso, porque el Sinaí se movía, retemblaba, porque ya había bajado y se movía, retemblaba. Vean el verso 18: subió el humo como un horno y todo el monte temblaba con violencia. Vean cómo se dejaba ver Dios, ver, oír y tocar. ¿Cómo se dejaba qué? Ver, oír y tocar. Fuego, sonido, humo, nubes. Se veía. Y esa nube, ese sonido de trompetas, ese fuego, ese moverse en la montaña, era Dios. Dios no tiene figura. Digan en voz alta: Dios no tiene figura. Entonces Él toma la figura que le da la gana. Y ahí se dejó ver, oír y tocar en esta forma tan poderosa, tan majestuosa, que el mismo Moisés estaba temblando de miedo. Esa es una manera como se dejaba ver. Vean otra manera. Vámonos ahora al Éxodo 14. Éxodo 14, verso 19. Ustedes saben que cuando salió el pueblo de Israel, cuando ya no aguantó más el faraón y permitió que salieran, entonces salieron a las carreras. Esa noche fue corriendo que salieron. Eso por eso se llama la Pascua del Señor, el paso, Pascua, lo mismo que Pascua, paso. Era el paso del Señor. Y cuando ya pasó y se salvaron los que no murieron porque tenían la puerta marcada con la sangre del cordero, entonces el faraón dijo: lárguense de aquí. Murió hasta el hijo primogénito del faraón. Y salieron corriendo. Bueno, ahora están ya lejos del faraón. Leamos el verso 19. Se puso en marcha el ángel de Yahvé que iba al frente del ejército de Israel y pasó a la retaguardia. También la columna de humo, la columna de nube delante se desplazó de allí y se colocó atrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche, sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie junto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando detrás de ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón y los carros con sus guerreros. Llegada la vigilia matutina, miró Yahvé desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios, y sembró la confusión en el ejército egipcio. Trastornó las ruedas de los carros que no podían avanzar sino con gran dificultad. Miren cómo se dejaba ver en el Antiguo Testamento. Miren, era una nube y la nube era Dios.
¿Y cómo sabemos que la nube era Dios? Porque Dios tomó la forma de nube. Y resulta que esa nube, no voy a entrar en más detalles porque nos demoraríamos mucho. Esa nube los guiaba de día para tapar el sol. Y de noche la nube se volvía fuego para iluminarlos. Miren cómo Dios se dejaba ver. Y los iba guiando adelante. Y llegaban a un lugar y la nube bajaba sobre el arca de la alianza y ahí se quedaban. Resulta que quería Dios que siguieran la peregrinación. Se levantaba la nube y seguía el pueblo caminando. Y la nube quería, o sea, Dios quería que el pueblo se quedara, bajaba la nube sobre el arca. Y entonces Moisés decía, Dios está ahí, quiere que nos quedemos. Y a veces se quedaba la nube, perdón, la nube se quedaba días o meses. A veces se quedaban no más que un día y comenzaban a bajar los corotos y las cosas del pueblo. Y de pronto se levantaban, vuelvan a empaquen otra vez que ya Dios dice que nos vamos. Miren cómo Dios se dejaba. Y ellos se dejaban guiar por Dios. Tenían experiencia de Dios. Así se dejaba ver. No voy a entrar en los detalles del Éxodo, donde se ve esto que les acabo de decir de la nube, que la nube se bajaba, estaba con ellos, volvía y subía, volvía y se iba. No voy a entrar porque, vuelvo a decir, no acabaríamos entonces de todo esto. Resulta que otra forma como Dios se dejaba ver en el Antiguo Testamento, se dejaba ver, oír y tocar. Vamos a decir más fácil, cómo Dios se dejaba ver, oír y tocar, pero dejaba ir, o sea, se dejaba que cada uno tuviera una, en voz alta, una, no oigo, díganlo todos. ¿Experiencia de quién? De Dios. Y la experiencia significa ver. Y en este caso, ¿a quién? A Dios. Y cómo por todas partes, es que ustedes no se alcanzan a imaginar toda la cantidad de textos en donde podemos encontrar estas experiencias tan maravillosas, cómo Dios guiaba y se dejaba tocar y ver de ese pueblo de Dios. Yo quisiera que entráramos ahora a el libro de Daniel. Libro santo de Daniel. Vamos a ver en Daniel el capítulo 2:19. Daniel 2:19. ¿Qué leemos en Daniel 2:19? Leo y después les explico. A ver, resulta que Daniel era un jovencito. ¿Quién era Daniel? Un jovencito que había sido deportado con todo el pueblo de Dios, con todo Israel a Babilonia. Y ahí Daniel entró al servicio del rey de Babilonia con otros compañeritos. Y Dios le concedió a Daniel el don de interpretar sueños. A ver, leamos en el verso 19. Le contaron, el rey tuvo un sueño. Y un sueño, y les dijeron, el rey dijo a todos los que lo ayudaban que había tenido un sueño y que estaba muy perturbado por ese sueño. Y vinieron y le hicieron al rey muchas interpretaciones. En el verso 2:2, vean, en el 2:2 dice: el rey mandó llamar a los magos, a los adivinos y a los encantadores. Vean, Daniel 2:2, capítulo 2, verso 2. Mandó llamar a los magos, adivinos y encantadores para que manifestaran al rey cuál era el sueño. Ellos vinieron y nadie pudo interpretar el sueño.
Le dijeron al rey que había un jovencito, lo llamó, y entonces Daniel le dijo: deme un tiempecito, yo voy a pedir a Dios, voy a rezar, deme un tiempo para yo poder implorar a Dios acerca de este misterio. Eso está en el verso 17 y 18. Déjenme, yo voy a orar, dice, implorar la misericordia de Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no se diese muerte a Daniel y a sus compañeros, etcétera, etcétera. 19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna. En una visión nocturna. Y Daniel bendijo a Dios del cielo y tomó la palabra y dijo, y empezó a explicar al rey. A ver, míreme, atienda. Experiencia de Dios es saber, ¿a ver qué? O si quieren, la palabra de la vida, como dice San Juan, la palabra de la vida, y la palabra de la vida es ¿quién? Jesús. Daniel oró y en una visión nocturna le vino la interpretación, y esa está muy larga, no la voy a leer. El hecho es que él vio como una estatua de oro, de plata, de bronce y de tierra, y le dijo: lo que quiere decir la estatua de oro es esto, lo que quiere decir la parte que está de plata es esto, lo que quiere decir la parte de bronce es esto, y lo que quiere decir las patas de la figura, que eran unas patas de animal, de tierra, es que se va a acabar tu reinado. Al día siguiente asesinaron, esa misma noche asesinaron al rey, murió el rey. ¿Y cómo se dejó Dios ver, oír, tocar a Daniel? Por medio de una visión nocturna. ¿Cómo? Ni más ni menos, es un sueño. Es un sueño. Entonces ahora vamos a explicar cómo Dios se deja ver, oír y tocar en sueños. Lástima que son tantísimas los textos bíblicos y no acabamos. A ver, veamos Eclesiástico 34, el Eclesiástico 34, versos del 1 al 8. Eclesiástico 34, en el verso del 1 al 8. Eclesiástico, también el Eclesiástico se llama Siráside, libro del Siráside o del Sirácida. Es lo mismo, Eclesiástico, Siráside o Sirácida. Vean el título que tiene: los sueños. Los sueños. Las esperanzas vanas y engañosas son para el imbécil. Los sueños dan alas a los insensatos. Tratar de hacer una sombra o perseguir el viento es buscar apoyo en los sueños. Espejo y sueño son cosas semejantes. Frente a un rostro, una imagen de rostro. De los impuros, ¿qué pureza puede resaltar? De la mentira puede venir algo. Adivinaciones, augurios y sueños, cosas vanas son, como fantasías de corazón de mujer en parto. A menos, a no ser que, verso 6, el 6, a menos que te sean enviadas por el Altísimo, o sea, por Dios, en visita. No abras tu corazón a estas cosas, que a muchos se extravían los sueños, y cayeron los que en ellos esperaban. Sin dolo se ha de cumplir la ley, y la sabiduría en boca de la perfección. A ver, hermanos, vamos a explicar. Los sueños son fantasías, a menos que sean enviadas por el Altísimo.
¿Hay alguna otra Biblia que tenga una traducción diferente a esta? Más o menos igual. Es más o menos igual. ¿Cómo dice el verso 6? A ver, ¿cómo dice el verso 6? Del capítulo. A ver. A menos que sean enviadas por el Altísimo, a menos que vengan del Altísimo, no abras tu corazón a estas cosas. Vea, escuchen. Es el peligro que hay con los sueños. Pero Dios puede hablar por sueños. Miren, en el libro santo, ay, lástima que aquí son tantas las citas bíblicas y no alcanzamos. Dicen en Job 33:15, yo hablo en sueños a mis elegidos. Por eso dice, a no ser que sean enviadas por el Altísimo. Vean el libro de los Números 12:6, el libro de los Números 12:6. Leamos directamente, yo tengo resumido, pero leamos Números 12:6, el libro santo de los Números, el que le cité de los diezmos. Y ahora en el 12:6, vean lo que dice la palabra de Dios. Números 12:6. Dijo Yahvé, escuchad mis palabras, si hay entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, él es de toda mi confianza en mi casa. Y a él le hablo boca a boca. Esto es un encuentro sexual. Le hablo a él boca a boca, abiertamente y sin enigmas. Él contempla mi imagen. ¿Por qué has osado hablar contra él? Vean cómo encontramos que Dios se manifiesta por sueños, pero los sueños hay que tener mucho cuidado. Dejemos el Antiguo Testamento para que nos vamos al Nuevo, ya no vamos a tener mucho tiempo. Lástima que estas experiencias de Dios. Dejemos que Dios en el Antiguo Testamento se dejaba ver por medio de fuego, nube, ruido de trompetas, sonidos fuertes, la montaña que se mueve, una montaña que se mueve. ¿Quién mueve una montaña? Dios, nadie más que Dios. Y si la montaña del Sinaí se movía, ¿quién la estaba haciendo mover? Dios. Así se dejaba ver. Y también en sueños, mire cómo le revelaba sueños, interpretaba sueños a Daniel. Pero hay que tener cuidado. Yo le voy a decir al final, cómo vamos a hacer entonces. Vámonos al Nuevo Testamento. Abran el Evangelio de San Mateo. San Mateo, en el capítulo 1 y en el verso 20. Leamos desde el verso 19. José, su marido, era un hombre justo, pero no quería denunciar públicamente a María. Más bien quería separarse de ella sin que la gente lo supiera. 20. Y mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo en recibir a María como esposa, porque el hijo que ha de tener es del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Dejémoslo, nomás leamos porque es todo lo que le dijo el ángel. Mire mi hermano, míreme, pregunto, ¿cómo le habló? ¿Cómo? Mejor así, mire, ¿cómo San José vio, oyó y tocó a Dios?
San José, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Y el sueño pertenece a ver, a oír o a tocar. Piense bien un momentito. Un sueño, ¿a qué sentido pertenecerá? A ver. Un sueño se ve. A oír. Un sueño se oye. A tocar. Yo creo que está en oír. En un sueño se puede oír y también se puede ver y también se puede tocar, pero yo quiero más que todo oír, pero se puede. Todo ese sentido espiritual. Pero ¿qué dice? ¿Qué leímos en el libro de Daniel? Que cuidado con creer en los sueños. Pero Dios puede hablar por sueños. En otras palabras, así. Vamos a seguir y después al final voy a dar la conclusión cómo podemos hacer. El hecho es que San José creyó a un sueño. ¿O no creyó? ¿Sí o no? ¿Y el sueño quién se lo puso a San José? Dios. Entonces vea cómo le pasó a San José lo mismo que a Moisés. A los demás profetas se dejaba era oír y ver y tocar, pero de una manera en sueños o en visiones. Pero con Moisés no, era cara a cara. Se dejaba ver cara a cara. Dice boca a boca con Moisés. En el Nuevo Testamento se dejó ver, oír y tocar a San José por un sueño. Vámonos a los Reyes Magos. Vamos a los Reyes Magos. Ahora San Mateo capítulo 2. Vámonos a los Reyes. Mateo 2 y leamos en Mateo 2:13. Mire qué tan lindo en Mateo 2:13. Después que se fueron los magos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma el niño a tu madre y huye a la tierra de Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mire cómo le hablaba por sueños, que se fuera. Ya le dijo en sueños que ese niño era algo de Dios. Ahora se le aparece en sueños otra vez a San José. Pero miren cómo cuando regresa de Egipto en el 19, ahora en el regreso, verso 19, después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. En sueños, ya van 3 veces la anunciación. 1, váyase a Egipto. 2, y en sueños. Ahora vuelva de Egipto, levántate, toma contigo al niño y a su madre, regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que querían matar al niño. En sueños. 3. Y cuando estaba llegando a Israel, vean, vuelve y se le aparece. Supo José que Arquelao estaba gobernando a Judea en lugar de su padre Herodes, y tuvo miedo de ir allá. Y habiendo sido advertido en sueños, se fue a la región de Galilea. Al llegar allí, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Vea, 4 veces. Esto en cuanto a San José. Vean a los Reyes Magos. Vean los Reyes Magos. Vinieron, preguntaron, Belén, fueron, lo adoraron. Le abrieron las cajas y le regalaron oro, incienso y mirra. 12. Mateo 2:12. Perdón. Sí, 2:12. Y después de haber sido advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cómo supieron los Reyes Magos que se tenían que ir por otra parte y no volver donde estaba Herodes? ¿Cómo supieron? No oigo. Vean cómo Dios habla por sueño.
En el Nuevo Testamento les voy a contar algo de mi vida. Atiendan. Lástima que no hay mucho tiempo para continuar. Escuchen. Yo tenía $30,000 que no eran míos. Eran de una fundación que yo tengo para niños huérfanos con SIDA. Tengo una fundación y yo ayudo a esta fundación. Son todos huérfanitos y todos tienen SIDA. Tenía $30,000 y me dio miedo tenerlos en mi casa, porque uno nunca sabe un incendio o un robo. Fui y abrí una cuenta a nombre de la fundación. Y cuando volví a mi casa temblaba. Y era con un susto. Ay, Dios mío, ¿por qué yo tendré tanto susto? Y perdí la paz, la tranquilidad. Me fui al Santísimo y le dije, Señor, ¿yo por qué tengo tanto susto? Porque yo perdí la paz. Resulta que esa noche yo temblaba. Y ay, Señor, pero yo ¿por qué perdí la paz desde que llevé ese dinero allá? Tuve un sueño esa noche. En el sueño era un hombre. Y ese hombre me dijo, mañana por la mañana, corra y saque ese dinero de ese banco, Franklin National Bank. Sáquela, porque ese banco se va a declarar en quiebra. Me desperté con un susto. Eran las 8 de la mañana. A las 9 abrían el banco. Me fui al banco, cerré la cuenta. Me dijeron, tiene que pagar una multa de $1,000 porque usted la abrió ayer y la saca hoy. Tiene una multa de $1,000. Saque la multa, deme los 29, démelo. Me eché al bolsillo los $29,000. Eran como las 9:30 o 10 de la mañana. Me puse al mediodía, estaba preparando el almuercito. Mientras preparaba el almuerzo, puse las noticias. ¡Noticia! El Franklin National Bank se acaba de declarar en quiebra. Yo ya tenía mis 29 en el bolsillo. Hermanos y hermanas, miren, a ver, miren, estoy hablando de experiencia de Dios. Padre Darío, resuma. ¿Cómo saber que esto que yo he visto, oído y tocado es de Dios? ¿Cómo saber que este sueño es de Dios? ¿Cómo guiarme por un sueño como le pasó a San José? Y 4 veces el pobrecito a la Virgen se le aparecía. Vio el ángel seguramente, pero San José, yo que la creía tan pura y tan santa, y viene como resultó. Yo que la creía tan mosca muerta. José, lo que yo tengo aquí dentro es por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Usted se la cree? Y este hombre santísimo José creyó que era un sueño, aceptó. Ahora les voy a decir por qué. Después, otra vez en sueño, váyase a Egipto que lo van a matar al niño. Y sale y se va. Está en Egipto, en sueños otra vez, vuelva a Israel. Llega a Israel, no, a Belén no se vaya porque está Arquelao gobernando, váyase a Nazaret. Y en sueño, y este hombre se deja guiar por sueño. Le habló a San José en sueño. Dios habla en sueños y en visiones. ¿Cómo saber? Míreme aquí, atienda.
que esto le va a dar mucha luz en su vida. ¿Qué dijo Jesús? Un árbol se conoce por los... Un árbol bueno da frutos malos. Un árbol malo da frutos buenos. Se están dejando meter goles. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos. Entonces la norma. Oiga bien, hermano. ¿Cómo yo saber si este sueño, esta visión, este lugar, esta persona, este libro, esta película? Padre Darío, díganos cómo saber. ¿Cómo discernir? ¿Cómo estar seguro de que Dios me está hablando y que yo estoy oyendo, viendo y tocando? Que esta es la voluntad de Dios. Este es el punto más delicado para nosotros los cristianos. Dejarnos guiar por Dios. Y como Dios no tiene boca, tiene la boca de un sacerdote. Y como Dios no tiene ojos, se deja ver por medio de un acontecimiento. Y como Dios no tiene oídos, me deja oírlo por medio de algo también. Oiga, escuchen, por los frutos. ¿Pero cuáles frutos? Los frutos buenos. Pero es que hay muchos frutos buenos. Yo creo, el único fruto, para mí, válido. Este sueño es de Dios. Esto lo quiere Dios. Yo tuve una visión y es de Dios. ¿Y cómo saber? Óigalo. La mayoría de la gente dice, porque da paz. No creo. Porque la paz la da el yoga. La paz la da el control mental. La paz la dan todas esas cosas orientales. Yo creo que el único fruto válido, esto es de Dios. ¿Sabe cuál es? Que este lugar, esta persona, este objeto, este sueño, esta visión me dejó enamorado de Dios. El diablo no enamora de Dios. No puede enamorar de Dios. Amor por Dios. Una locura por Dios. Para mí ese es el único signo que es real. La paz la puede producir el diablo. Algún sacerdote me decía, el diablo no puede producir paz. Yo creo que sí puede producir paz para engañar, pero enamorar de Dios no puede el diablo. Sería amigo de Dios. El uno. Segunda conclusión. Es posible ver, oír y tocar a Dios aparte de los sueños. Sí creo. ¿Y cómo? Verlo, oírlo y tocarlo es la obra discreta del Espíritu Santo. Él puede venir a mí y decirme, esto que estás viendo es de Dios. Y yo creo que eso sería concretamente cuando uno ve las maravillas de Dios, la belleza de Dios, en cosas tan sencillas como dejarse ver. ¿Dónde está aquí una hermanita de nombre Rosenda? Creo que me dijo que se llamaba Rosenda. Usted me dijo ayer que hoy iba a venir. Rosenda, ¿usted está aquí? Póngase de pie y haga así la mano. Ah, Rosenda, venga. ¿El pecho? Ah, venga. Vea, esto es ver y oír a tocar tan sencillo. Venga, Rosenda. ¿Qué tenía usted? ¿Qué le pasó? Cuente a ver. Me detectaron una masa en el pecho, me lo operaron, pero me rompieron un nervio. No podía tocarme el pecho. Y en la misa de ayer, el Señor me sanó. Y me lo puedo tocar. Nada.
Esto es ver, oír y tocar a Jesús. Ni ella misma se podía tocar del dolor por la operación que le dañaron. Y ahora nada de dolor desde ayer. Aleluya, nuestro Dios. Aleluya, nuestro Dios. Aleluya, nuestro Dios. Tercera conclusión. Como la carta a los romanos, leemos en el capítulo 9 de la carta a los romanos, 9, y en el verso 4 leemos estas palabras. Romanos 9, Romanos 9, verso 4. Voy a leer de dos traducciones que tengo aquí a la mano. Dice en la Biblia de Jerusalén: los israelitas, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas. En la Biblia dice mía, de ellos son la presencia gloriosa, la experiencia sensible de Dios, sensibles de los sentidos. Leamos Hebreos 12, de ellos es la manifestación sensible. Hebreos 12, y en el verso del 18 al 21. Ustedes no se acercaron como los israelitas a aquel cerro que ardía y no se podía tocar por el fuego, donde había también oscuridad, tinieblas y tempestad, ni oyeron el sonido de trompetas y la voz de Dios que les hablaba a ellos. Los que oyeron esa voz rogaron que no se hablara más. Lo oían, tanto que tenían miedo. 20. Eso era porque no podían soportar el mandato que decía: al que ponga el pie en el cerro hay que apedrearlo y matarlo. Estoy temblando, decía Moisés del miedo. Entonces, a ver, míreme aquí, míreme. Como Dios se dejaba ver de tantas maneras, oír, tocar. Un día estaba sentado rezando en mi capillita y yo me puse a pensar: qué gente tan de buenas. Miren, también en el Nuevo Testamento, por no ir a más textos bíblicos, ¿por qué no alcanzamos? ¿Cómo se dejó ver Dios en el bautismo de Jesús? ¿Cómo se dejó ver el Espíritu Santo en el momento que estaban bautizando Juan a Jesús? ¿Cómo se dejó ver? Por una más fuerte. Me parece que aquí hay una palomita, una paloma. ¿Y la paloma era Dios, sí o no? Sí. A ver, Darío, ¿y por qué se dejó ver en forma de paloma? Yo no sé. Pregúntele usted. Otro día se dejó ver por medio de un trueno. Otro día, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 28, concédenos hacer milagros y curaciones en el nombre de tu santísimo Hijo Jesús. Y apenas terminaron de rezar, se movió la tierra, se movieron los fundamentos de la casa donde estaban. ¿Quién movió los fundamentos de la casa? Yo. Así se dejó ver por medio de un terremoto, pero no pasó nada. ¿Cómo lo vieron el día de Pentecostés en 2 de los Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Con fuego, con llamas. Dios no tiene figura, pero toma figuras para dejarse ver, y eso que se ve es Dios. Escúchenme, y con esto termino. Estaba rezando y le dije: querido Jesús, estaba él ahí. Qué envidia, qué envidia. Ese pueblo tuyo te vio, nube, fuego, viento. Te vieron en las llamas, en temblor de tierra.
vieron el Espíritu Santo en forma de lenguas, lo vieron en forma de paloma, en forma de trueno. Qué afortunada esa gente que tú te dejas ver de ellos en esa época. ¿Cómo quisiera yo verte? Y ahí mismo me vino una idea en la cabeza. Si era idea, no sé. Si era que él me hablaba, no soy capaz de decir que sí. Me vino esta. Mírame. Y yo miraba a ver qué veía. Yo no veía nada. Mira la custodia. Miré la custodia. Mira la hostia. Yo me dejo ver hoy día de mi pueblo a través de una hostia. Ese soy yo, Jesús de Nazaret. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, es eso que tú ves allá en la custodia, un pedazo blanco que parece pan, es Jesús de Nazaret que tomó la forma de pan para que nosotros lo veamos también. Aleluya. Lo veamos, lo oigamos, lo tocamos, aleluya. Experiencia de Él, aleluya, aleluya, aleluya. Cierra los ojos, bajo la cabeza. Cierra los ojos, baje la cabeza. Queridísimo Jesús, gracias, porque en la hostia te vemos, te oímos, te tocamos. Eso que yo veo por fe, que parece pan blanco, eres tú vivo, real, verdadero, sustancialmente presente. Tu cuerpo con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad. Gracias por ese amor con que tú te dejas ver de mí, de nosotros. Así como tomamos diferentes figuras para dejarte ver, oír y tocar hoy en la dulzura de la Eucaristía, en la dulzura de la Sagrada Hostia, en el silencio del sagrario. Estás tú vivo, me hablas, me miras, me tocas, me consuelas. Gracias, Jesús, porque tomas estas formas tan humanas, tan sencillas, tan dulces, para que yo diga y vea y toque y experimente que tú estás vivo en la Santa Iglesia Católica. Todo esto para la gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.